Ahora sí vamos a hablar un poquito acá de esto, ¿ya? La primera fase. Al menos tampoco vamos a extendernos demasiado porque esto no es una especialidad, pero como para que comprendamos a rasgo general qué es lo que pasa, al menos ciertas particularidades y cuestiones generales que como médicos veterinarios debemos comprender justamente para poder luego emitir una calificación y justamente ustedes con su criterio médico puedan establecer una terapéutica específica para cada una de las intensidades de dolor que vayamos a tener. Entonces, tenemos que comprender primero todo esto para luego darle una calificación y allí sí tomar una decisión sobre cuál es la mejor forma de tratar estos estímulos dolorosos. ¿Ya? En primer lugar, la transducción que habíamos hablado. ¿Qué estructuras tienen aquí de especial importancia? Los nociceptores. Lo que habíamos hablado son una especie de sensores o receptores que los tenemos en la superficie de todo el cuerpo que están a la espera de cualquier tipo de estímulo externo que tengamos, sea físico, químico, traumático, bueno, cualquier otro, inclusive acá podemos tener térmico, miren una quemadura, que justamente como cuando estamos en casa cocinando y tocamos una tapa caliente, tenemos allí. ¿Qué fue eso? Un nociceptor captando esa señal, en este caso de tipo térmica, y enseguida ¿qué hizo? Envió la señal acá y dice, hey, quema, y retiramos nosotros de forma inmediata. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque estos nociceptores, como son deficientes y envían esa señal, es prácticamente cuestión de milisegundos de que esa señal llegue desde acá hasta acá y nuestro cerebro, ¿qué orden da? Retira. Eso está quemando prácticamente, por así decirlo. Entonces, nosotros enseguida tenemos que hacer. Entonces, estos nociceptores justamente son esos sensores que tenemos todos dotados en la superficie de nuestro organismo. Es un análogo, una especie de sensor que responde a estos estímulos. ¿Cuáles son? Químicos, térmicos, eléctricos, mecánicos, traumáticos, bueno, cualquier tipo de estímulo externo lo van a percibir estos nociceptores, estos sensores, ¿ya? Ahora, como particularidad los podemos tener de distintos tipos, tanto el tipo unimodal, un solo tipo de estímulo, o polimodal, varios tipos de estímulo. De ambos tenemos todos a lo largo de todo nuestro cuerpo, tanto uni como polimodales, pero siempre recuerden los uni, un solo tipo de estímulo, y los polimodales, varios tipos de estos estímulos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que van a captar estos nociceptores? Porque recuerden, no es que se estimula solo un tipo de nociceptor y ya. Dependiendo del estímulo, puede estimular tanto uno como varios de ellos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en este estímulo? La sumatoria temporal o espacial de los estímulos que hayan llegado a ellos o sobre los nociceptores será convertido a esta señal eléctrica. O también, ¿cómo se llama el nombre correcto? Es el potencial de acción, ¿ya? ¿Cómo se denomina? Digamos, si yo toco algo caliente, ¿qué es lo que hizo? Un nociceptor captó un estímulo térmico y ¿en qué lo transformó? En un potencial de acción, que ese sí es el que va a viajar hacia el sistema nervioso central, ¿ya? Y eso es en esencia la transducción. No es más que literalmente recepcionar, digamos, transformar la señal eléctrica y tenerlo listo para el envío que vamos a tener hacia el sistema nervioso central. De eso se denomina o consta la transducción. No es más que eso, en convertir estas señales del medio externo en una señal eléctrica que, como les decía, se llama un potencial de acción. No es más que un potencial de acción, ¿ya? Eso es la transducción, ¿ya? Ahora vamos a la segunda fase, que es la transmisión, ¿ya? Ya tenemos un potencial de acción, tenemos una señal eléctrica que fue creada por estos nociceptores, tanto uni como polimodales. Ahora, ¿cómo se envía esa señal? Porque, o sea, a nivel de nociceptores ellos no procesan, ellos solamente les como que le dicen, hey, aquí algo llegó, pero no hacen más que eso. ¿Qué necesitamos? Enviarlo a procesar. Ese envío hacia procesamiento, es lo que se encargan las vías nociceptivas o también llamadas la transmisión. Lo que hablábamos hace un momento es tener este potencial de acción, es una señal eléctrica lista, y la transmisión, ¿qué es esto? Enviarlo a que se procese, ¿ya? Este es el paso de la señal eléctrica, lo que habíamos hablado, por una neurona de primer orden o de tipo aferente hacia la médula espinal para hacer sinapsis con la neurona de segundo orden que se encuentran esperando la señal a nivel de la médula espinal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Estas neuronas aferentes toman este potencial de acción que formaron los nociceptores y hacen es transportarlo hacia la médula espinal, ¿ya? En la médula espinal, ¿qué tenemos? Neuronas de segundo orden que están esperando. Entonces, estas neuronas aferentes toman el potencial de acción y lo transportan hacia la médula. ¿Para qué? Para que conecten con una neurona de segundo orden y haga sinapsis y haya la transmisión de este potencial de acción, ¿ya?
Obviamente aquí estas que necesitamos, tal como cuando conectamos nuestro computador, nuestro celular, ¿qué necesitamos? Un cargador y un cable que lleve la electricidad hacia el dispositivo. Acá necesitamos lo mismo, es muy similar, son impulsos eléctricos, son señales eléctricas que necesitan, sí, justamente cables que hagan el transporte o lleven hacia la médula espinal estos estímulos. ¿Cómo se denominan? Los cables o conectores del sistema nervioso se denominan las fibras. ¿Ya? Estas fibras no son que tal como el cargador de nuestros dispositivos llevan la electricidad del toma corriente al dispositivo, acá llevan la electricidad del nociceptor a la médula espinal. ¿A través de qué? De las fibras, que podemos tenerlas de distintos tipos. Vamos a tener las primeras fibras, que son fibras A delta, que son gruesas y mielinizadas, que transmiten este tipo de dolor de tipo agudo, localizado y normalmente activadas por estímulos de alto umbral. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos cocinando y por A o B tocamos una superficie caliente, ¿qué estamos estimulando? Un nociceptor que genera una señal eléctrica y lo transporta a través de ¿qué? De estas fibras A delta, o que transmiten estímulos dolorosos de alta intensidad. Es decir, esto quema y enseguida va, pero de forma inmediata, hacia el sistema nervioso central. ¿Ya? Estos potenciales de acción, sí, realmente toman los cables gruesos, por así decirlo, los que transportan, estímulos de alta intensidad, que son las fibras A delta. ¿Ya? No son los únicos, obviamente, en ocasiones que otros podemos tener, caídas, lo que decíamos, torceduras, tal vez algún roce involuntario o algo, que también es un estímulo doloroso, pero realmente no reviste la intensidad, como lo sería un estímulo de tipo traumático, químico y demás. ¿Cuáles tenemos? Las fibras C, por ejemplo, en este caso. Estas son, a diferencia de las A, que son gruesas y mielinizadas, estas son finas y amielinizadas. En cambio, son cables finitos, por así decirlo, que transmiten información desde una lesión tisular, es decir, una lesión en el tejido en curso. Estos que, como son más finitas, ¿qué tipo de estímulos dolorosos transmiten? En este caso, el dolor lento y de pobre localización. Por lo general, cuando nos pinchamos algo, cuando tenemos un estímulo, no sé, tenemos una torcedura del dedo, o hay algo que no genera, o sea, genera dolor, pero no es tampoco algo que me diga, de una forma marcada, entonces van a tomar estas fibras C, que son más delgadas y amielinizadas, y obviamente van a transportar ¿qué? Un dolor lento y de pobre localización. Es como que dice que dolió un poco, pero tampoco está de forma marcada, como si lo sería una quemadura, un corte o algún tipo de estímulo mucho más fuerte. ¿Ya? Entonces, aquellos estímulos de más baja intensidad van a tomar estas fibras C, que son más finas y amielinizadas, para transmitir justamente dolores lentos y de pobre localización. Normalmente, estímulos térmicos, químicos o inflamación. Es decir, como cuando nos pinchamos y algo se queda inflamado, sabemos de qué duele, pero podemos realizar prácticamente nuestras actividades sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, tanto las fibras A como las fibras C, ¿qué van a hacer? Van a llevar información ¿hacia dónde? Hacia el asta dorsal de la médula espinal. Es decir, van hacia acá. ¿Hacia dónde llegan? Hacia la médula espinal, específicamente al asta dorsal o a la parte superior, por así decirlo. Aquí que estamos viendo un cuerpo de una vértebra, la parte ventral, la parte media y la parte dorsal. Por eso se define como el asta dorsal o la parte superior de la médula espinal. Allí es donde es modulado justamente el estímulo doloroso, ¿ya? Indistintamente de la vía, si fue un dolor de gran intensidad, tomó una fibra A y llegó. Si fue un dolor lento y de pobre localización, tomó una fibra C, e igualmente todos los cables conectan acá, al asta dorsal. Allí es donde serán modulados, ¿ya? Entonces, lo que decíamos allí, estas fibras, ¿qué es lo que llegan y donde van a llegar a la parte dorsal de la médula espinal, en donde, ¿qué vamos a tener? Justamente aquí es donde van a estar las neuronas de que habíamos dicho de segundo orden, en cambio, esperando la conexión de estas fibras. Allí en la asta dorsal de la médula espinal están las neuronas de segundo orden, justamente esperando la conexión de estas fibras y que haya la transmisión del estímulo eléctrico, ¿ya? Entonces, al llegar en este caso las fibras llegan al asta dorsal de la médula espinal, en donde las están esperando las neuronas de segundo orden para hacer sinapsis o conectar, y obviamente aquí va a haber acción de interneuronas que pueden hacer inhibitorias o excitatorias, lo que les decía. Aquí en la médula espinal dice, ¿sabes qué? Tú si eres un estímulo que amerita ir hacia arriba, entonces ¿qué tenemos allí? Interneuronas excitatorias que lo que agarran es
enviar, digamos, tomar ese estímulo y decir, ahora sí, tú te vas para arriba, o las de tipo inhibitoria que dice, sí, realmente esto dolió, pero no amerita pasar de aquí. Hasta aquí llegó y de aquí se procesa únicamente a nivel del asta dorsal de la médula espinal. ¿Ya? Lo que habíamos visto, como les decía, por lo general, ambos tipos de fibras llegan al asta dorsal de la médula espinal, pero recordemos que las fibras A son las que llevan estímulos de gran capacidad y las fibras C son las que llevan estímulos de baja capacidad de dolor, por así decirlo. Entonces aquí es un factor dependiente del tipo de fibra, ¿no es cierto? La sinapsis tendrá lugar en distintas capas de la médula espinal. Estas fibras C que tenían un dolor lento y difuso no van a penetrar demasiado realmente en el asta dorsal de la médula espinal, por lo que la sinapsis se dará en capas superficiales. Es como que la médula llega y dice, sí, realmente dolió, pero esto no dolió mucho, entonces únicamente la parte superficial hay la sinapsis y no va a ir más allá de ella. Ok, no solo ustedes. ¿Ya? Listo. Entonces realmente como estos son dolores lentos y que no son difusos, no va a penetrar demasiado. Entonces ambas tipos de fibras hacen sinapsis. La diferencia es que la fibra C, como es un dolor de baja intensidad, simplemente es como que toca la superficie del asta dorsal y llega hasta allí. Allí hace sinapsis. ¿Ya? En tanto que las fibras A, como son gruesas y mielinizadas que habíamos hablado, llegan al asta dorsal y ellas en lugar de solo llegar a la superficie, ¿qué hacen? Hacen esto. Y van más adentro de la médula, del asta dorsal de la médula espinal. Entonces, estas de acá, como es un dolor rápido y localizado, penetran más y la sinapsis se va a hacer mucho en capas más profundas de la médula espinal, justamente causando la transmisión. ¿Ya? Entonces, recuerden, estímulos tanto de gran capacidad como de menor o de pequeña capacidad, todos llegan a la médula ósea. Pero ¿cuál es la diferencia? Que los de baja capacidad llegan únicamente a la superficie y conectan allí, y los de gran capacidad van a llegar más profundo en la médula espinal y realmente van a ser transmitidos al siguiente paso. ¿Ya? Eso es en esencia. Ahora vamos a hablar de la tercera parte, que es ya en médula espinal, es decir, la modulación. ¿Ya? Es decir, aquel juicio de valor o aquel primer procesamiento que sufre el fenómeno doloroso, ¿no es cierto? ¿En dónde se da? Ya lo hemos hablado. La modulación en dónde está, en el asta o en el cuerpo dorsal de la médula espinal, es decir, en la parte de arriba de la médula espinal. Allí es donde es modulado el estímulo doloroso, ¿no es cierto? Allí vamos a tener distintos tipos de neuronas de segundo orden. Ya habíamos hablado en forma general, es decir, estas neuronas de segundo orden son aquellas que están esperando a las de primer orden o a estas fibras para que haya una conexión allí. ¿Qué tipos de neuronas vamos a tener allí de segundo orden esperando en la médula espinal? ¿No es cierto? Son al menos de tres tipos las principales. Las nociceptivas, como lo dice noci, o de dolor, que son las principales, realmente las que están esperando estímulos de dolor para decir, ¡au! Esto duele. Estas responden a estímulos nocivos de alto umbral y se encuentran en capas superficiales. ¿Ya? ¿Cuáles más tenemos? Las WDR, Wide Dynamic Range, es decir, las de, en este caso, rango dinámico o amplio rango dinámico, que tenemos que responden a mayor rango de estímulos sensoriales y estas se ubican más profundas en cambio. Entonces, por lo general, cuando tenemos las sinapsis por fibras A que van a capas, por lo general, más profundas, vamos a encontrarlas a estas de acá, que hacen sinapsis con las WDR, con neuronas de segundo orden tipo WDR, ¿ya? En cambio, aquellos estímulos que tienen menos intensidad y que van a capas superficiales, van a ser sinapsis con este tipo de neuronas nociceptivas, ¿ya? Y finalmente las de bajo umbral, que son en menor cantidad, estas responden a estímulos de tipo no nocivo, ¿ya? Entonces, miren cómo hemos pasado acá. Tenemos un estímulo que tuvimos, una transducción. Tenemos acá, ¿no es cierto?, una conducción o transmisión que se llama, y estamos aquí, en la modulación. Estamos aquí haciendo una clasificación en base al tipo de neurona de segundo orden, que puede ser nociceptivas, Wide Dynamic Range, o de bajo umbral, en cambio, para estímulos no nocivos, ¿no es cierto? Por lo general, las dos clases más comunes de neuronas que vamos a tener van a ser, sí, realmente estas nociceptivas, que reaccionan en capas superficiales a estímulos nocivos de alto umbral, y las Wide Dynamic Range, que se ubican también más profundas, igualmente para estímulos sensoriales aún más profundos, ¿ya?
Miren, entonces aquí es lo que les decía. Aquí la modulación o el asa dorsal de la médula espinal es el primer juez, es el que decide, ¿no es cierto? ¿Por qué? Si se estimularon estas nociceptivas y las WDR, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas para arriba, porque esto sí genera dolor, entonces va al sistema nervioso central. Y por el contrario, si estimuló estas de bajo umbral, ¿qué le va a decir? Esto no amerita, es decir, como quien dice, la médula espinal le dice, pasamos el tiempo procesando esto porque realmente es de bajo umbral. Entonces no amerita pasar aquí del asta dorsal de la médula ósea. Entonces, los estímulos dolorosos aquí verán facilitados, algunos de ellos se verán facilitados para que asciendan a regiones corticales o de corteza cerebral con un segundo impulso, o caso contrario, si no ameritan y fueron de bajo umbral, en este caso son modulados o incluso inhibidos en su camino de progresión. Entonces la médula ósea, la médula espinal, perdón, lo que hace es decidir, realmente este es un estímulo que amerita llegar a la corteza cerebral, o por el contrario, si fue de bajo impulso o de tipo no nocivo, dice realmente no amerita pasar más de acá de la médula ósea. Sí, eres dolor, pero eres de bajo umbral y no ameritas pasar de acá. ¿Ya? Eso prácticamente es lo que tenemos, ¿ya? Por eso es que imagínense dentro de las nuevas tendencias, no sé si han escuchado acá los cannabinoides, que son una nueva terapéutica del dolor, en donde actúan igualmente en la modulación. Por ejemplo, todos aquellos cannabinoides o derivados de esta planta natural, no para un uso de justamente tipo recreativo o de adictivo, como es la marihuana, en patentados de tipo farmacéutico de uso legal, ¿qué tenemos acá? Inclusive, no sé si tal vez un nombre comercial ustedes van a ver, hay extractos de cannabinoide que vienen en gotas para mascotas. ¿Dónde actúan? Acá. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a conferir a la médula espinal o al asta dorsal de la médula espinal esa capacidad de más bien de fortalecer y decir, clasifícame aún muchos más de estímulos dolorosos, sobre todo los de tipo crónico, que son animales en situaciones de problemas oncológicos, ya degenerativos, osteoarticulares crónicos. La médula espinal ya llega a procesar de forma repetida muchas veces y los cannabinoides, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a generar esos estímulos como de bajo umbral, mejorando los scores de dolor. Habíamos hablado del maropital, sí, realmente como hemos dicho, también me actúa acá, haciendo que la médula espinal empiece a clasificarme los estímulos como de bajo umbral y realmente me mejoren los marcadores de dolor, ¿ya? Ahora realmente, sobre todo aquí los de tipo cannabinoides, recuerden, los usamos ya más en problemas de tipo degenerativos, es decir, en pacientes que tienen fenómenos de dolor que han pasado por mucho tiempo y que ya prácticamente el cerebro empieza a normalizarlos, por así decirlo. Entonces, como tenemos que hacer una especie de fenómeno paliativo, los cannabinoides empiezan a hacerlo mucho más llevadero, sobre todo en pacientes geriatras, en pacientes ya con problemas degenerativos, haciendo que mejoren muchísimo sus marcadores de dolor. Y recuerden que un paciente que tiene menos dolor está más activo, se alimenta de mejor manera, tiene un mejor comportamiento, se vuelve más sociable y todas las distintas fases que hemos visto que implica ese dolor. ¿Ya? No sé si estamos claros hasta allí. Listo. Vamos entonces. El segundo impulso, proyección, aquellos que fueron captados por estas neuronas de segundo orden, tanto nociceptivas como Wide Dynamic Ratio de amplio, en este caso de tipo dinámico rango, van a ser proyectadas, es decir, tomarán un segundo impulso para atravesar el tálamo, o lo que habíamos hablado por vías espinolactámicas y espinoreticulares, y alcanzar la corteza cerebral, en donde están estas neuronas de tercer orden esperando esa sinapsis, y realmente es en donde se da ya la parte final, que es la percepción, en donde el cerebro o la corteza cerebral realmente comprende y dice, ok, esto es dolor, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tras revisar la sinapsis con neuronas de segundo orden que se ubicaban en la médula espinal, aquellos estímulos que realmente reaccionaron con las nociceptivas y las WDR van a ascender a través de dos vías, lo que habíamos hablado. Por un lado, el tracto espinolactámico y por otro lado, el espino reticular. Son, como dice el adagio, todos los caminos llegan a Roma. Prácticamente, sea que tomen el espino lactámico o el espino reticular, de ambas formas van a alcanzar la corteza cerebral. Entonces, igualmente, ¿ya? Pero tienen ciertas diferencias sustanciales, pero ambos van a llegar finalmente al mismo sitio. El espino lactámico, su función es discriminar el dolor de otros aspectos autonómicos y afectivos del dolor. Es decir, estas vías, si bien conectan hacia la corteza, también hasta cierto punto nos ayudan a filtrar o a diseminar este potencial de acción o este estímulo doloroso que está viajando a través del sistema nervioso. ¿Ya?
¿De qué lo va a diferenciar o lo va a filtrar? No sé si sea la palabra adecuada, de otros aspectos autonómicos, tal vez de que el animal esté percibiendo X o Y factores que realmente no sean dolor y se encuentren viajando allí, y de tipo afectivo también, que son, sí, realmente la convivencia social y el actual papel de las mascotas, sobre todo de aquellas mascotas que tenemos bastante tendencia ahorita a este fenómeno de humanización, es decir, de aquellos que son bastante consentidos, estimados e inclusive sobreprotegidos, que inclusive un estímulo de tomarlos, no sé si han visto algunas veces que dice, yo lo trato mal y se resienten, y realmente son aspectos autonómicos y afectivos, que realmente no son dolor, pero igualmente viajan por estas vías, ¿ya? Entonces la vía espinolactánica nos ayuda justamente a discernir o a diferenciar un poco este tipo de aspectos de lo que realmente es un estímulo de dolor, ¿ya? Y por otro lado, el espino reticular, que en cambio se encarga de filtrarme qué tipo de estímulos, una percepción difusa y emocionalmente perturbador de dolor. Entonces estas dos vías, como les digo, lo que hacen es conectarme a la corteza, pero hasta cierto punto se encargan también de procesar o de irme separando cualquier otro tipo de estímulo que realmente no sea dolor, tanto de tipo autonómico y afectivo, y por otro lado el espino reticular, lo que sea en este caso cuestiones difusas y emocionalmente perturbadoras de dolor, ¿ya? Una vez que han transitado estos potenciales de acción, esta señal eléctrica por ambos tractos, mientras transitan estos dos tractos, habíamos hablado qué es lo que están superando, qué es lo que están atravesando, esta parte de acá, que es el tálamo, ¿ya? Es como que aquí tengo acá, tengo a través del tálamo que tengo dos vías, una espinolactámica y una espino reticular, ¿no es cierto? Que está conectando la corteza cerebral y atraviesan el tálamo, ¿ya? Que es la base del cerebro, por así decirlo, ¿ya? Entonces, ambas vías lo que hacen es conectarme, filtrarme estos aspectos, estos pseudodolores o dolores falsos, por así decirlo, y llegan a la corteza cerebral atravesando el tálamo, ¿ya? Entonces, previo a llegar a la corteza somatosensorial, estas mismas vías sensitivas hacen sinapsis con neuronas localizadas en el tálamo, donde se integra información dolorosa, razón por la cual existen sentimientos también ligados a dolor y emociones, ¿ya? Entonces, por eso es que la comprensión del dolor en ocasiones es un fenómeno, si bien aquí tratamos de resumirlo lo más que tenemos, vamos a ver que inclusive dentro de la especialidad van a haber allí factores como la raza, el apego, inclusive no sé si han escuchado que muchas de las mascotas entran en depresión cuando sus tutores o sus dueños viajan o se cambian de ciudad o alguna cuestión, justamente viene ligado a este fenómeno de la proyección. Inclusive sí, y por eso es que realmente no es algo descabellado cuando dicen que sí, a las mascotas les duelen cuando sus tutores los dejan o se van por prolongados periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos que toda esa información se está integrando justamente acá en la proyección previo a la llegada a la corteza cerebral. Entonces, es lo que sabemos en la actualidad y esto sí se ha demostrado realmente con ciencia técnica y todo este conjunto de factores se integran en la proyección que, como lo decíamos, es justo el paso previo a llegar a la corteza somatosensorial o la corteza cerebral, que es realmente el procesador final del dolor, ¿ya? Entonces, bueno, eso es lo que les puedo hablar, al menos lo más superficial sobre estas fases, ¿ya? Primero, de ahí, finalmente, esta es la última fase, como aquellos que estaba Neutrón y decía, piensa, Neutrón, piensa, sí, justamente donde se daba esto, corteza cerebral. Esto aquí en la China va a ser siempre lo mismo. ¿Cuál es la estructura o el sitio en donde se procesa el dolor, tanto en humanos como en animales? La corteza cerebral, ¿ya? Esto que va a generar la corteza cerebral es la respuesta, es decir, acá sí es el juicio final, ok. Es en donde me dice sí, realmente esto es dolor, es captado como tal y sobre todo la corteza cerebral dice yo ordeno que se reaccione de tal, de X o Y manera frente a este fenómeno doloroso, ¿ya? Lo más común que vamos a tener aquí dentro de medicina veterinaria, ¿cuál es? Cambios en el comportamiento, ¿ya? Porque recuerden, nuestros pacientes no hablan. Probablemente si fuese medicina humana, ¿qué nos dijera? Les voy a decir, voy a decir, ¿sabes qué me duele? O tengo un dolor desde hace 2 o 3 semanas. Recuerden que como nuestros pacientes no tienen esta capacidad de expresarse, lo primero que van a hacer ellos es ¿qué? Cambiar el comportamiento, ¿ya? La mascota por X o Y ya no sale a pasear, no se levanta, antes era muy activa, estaba junto a nosotros, le gustaba tal plato, tal lugar, tal posición, estar en tal sitio, salir a tal hora, ya no lo hace. ¿Por qué? Justamente porque la percepción lo primero que va a hacer cuando hay dolor es cambiar el comportamiento del animal, ¿ya?
Entonces, ¿qué comprendemos acá? Al llegar a la corteza cerebral genera la percepción y origina respuesta, ¿ya? Entonces la corteza cerebral lo que hace es recetar, ok, si llegaste hasta acá, eres dolor y yo te ordeno hacer tal cosa. Eso es prácticamente lo que hace la corteza cerebral. Captar prácticamente todo lo que llegue a la corteza cerebral será captado como dolor y va a originar una respuesta en base a cuán intenso sea este impulso que llegó, ¿ya? Esto lo hará de forma individual en cada paciente y aquí cuenta muchísimo, sobre todo en medicina humana. Recuerden que nosotros, medicina humana, medicina veterinaria, nosotros tratamos con distintos tipos de pacientes. No sé si han visto, ustedes van a decir, vamos desde la forma de evaluar el dolor. ¿Qué es lo que pasa si lo agarramos y lo tomamos de un chihuahua, por ejemplo? Solo el hecho de tomarlo, este perro llora y hace como si me estuvieran desarmando, por así decirlo. ¿Qué es lo que tiene? Tiene una percepción sumamente exacerbada, sumamente alta. En cambio, si nosotros vamos, ¿qué les puede decir un pitbull, un American Bully? ¿Qué es lo que pasa? A ese perro realmente a menos, o un mestizo de esos de situación de calle, que realmente a veces están con heridas abiertas, han sido atropellados, inclusive uno ve un perro en la calle y va cojeando luego de haberlo atropellado, pero él está buscando comida en lugar de estar deprimido o esta cuestión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es individual en cada paciente. Es lo que se llama el umbral de dolor que se conoce en la medicina humana, ¿ya? Probablemente, inclusive entre nosotros, hay personas que son muy tolerantes al dolor, es decir, que pueden sentir dolor, pero literalmente aprender a convivir con ello y no les afecta, como lo hay también tanto animales y personas que en cambio son muy poco tolerantes al dolor y estímulos realmente muy reducidos causan respuestas muy marcadas a nivel de la corteza cerebral, ¿ya? Entonces, como les decía, si bien la percepción es la parte final, acá va a depender de cada paciente. Habrá pacientes que son muy tolerantes al dolor y realmente no les afecta, o habrá pacientes en cambio que son muy poco tolerantes y estímulos muy bajos o pocos estímulos realmente van a generar impactos muy negativos en ellos, ¿ya? Entonces, esto va a depender del paciente. Ahora, recordemos otra cosa y es el punto esencial por el que estamos acá. Esto no es una clase de fisiología, es más enfocado ¿a qué? Al intraoperatorio, ¿ya? Recuerden que nosotros, ¿qué es lo que estamos administrando por lo general para mantenimiento y en inducción y mantenimiento? ¿Se acuerdan de esta palabra, no es cierto? Hipnóticos, ¿cierto? Ya habíamos hablado de dos fármacos en la actualidad. ¿Cuáles son los dos fármacos más usados como hipnóticos en veterinaria actualmente? ¿Se acuerdan del cuadrito? Muy bien, y eso de ahí viene otra pregunta del examen. ¿Cuáles son los dos hipnóticos? Ahí la tienen. La ketamina y el propofol, ¿ya? Ahora mismo, probablemente en los próximos años tengamos una nueva molécula o le veamos alguna otra utilidad, podría ser, pero hasta el día de hoy los dos hipnóticos o actualmente los dos hipnóticos más empleados o que mayor frecuencia trabajamos en medicina veterinaria, ketamina y propofol. En estos últimos años la tendencia ha sido, como lo dicen popularmente, a propofolizar la medicina veterinaria. Y sí, realmente, porque el propo ha demostrado ser un fármaco muy versátil, bastante eficiente y sobre todo que nos permite conseguir nuestros resultados, ¿ya? Entonces recuerden que un paciente bajo anestesia, ¿qué es lo que tenemos acá? Tanto la ketamina como el propofol, ¿qué le hacen a la corteza cerebral? La anulan, ¿ya? O sea, la anulan. Recuerden que un paciente bajo plano anestésico, hemos visto, al menos la fisiología, la comprensión y todo lo demás del fenómeno doloroso a través de las 5 fases. Pero recuerden que todo paciente que está bajo anestesia, ¿qué es lo que tiene? Tiene una córtex o una corteza cerebral anulada, bloqueada, o lo que denominan los autores, que estaba acá, tenemos una córtex dormida. Es decir, acá la corteza cerebral, en ese momento que el paciente está bajo anestesia, no se encuentra procesando los fenómenos dolorosos. ¿Por qué? Porque el paciente está bajo anestesia. Entonces, cuando está despierto, la corteza cerebral se encarga de diseminar esto, pero mientras está en anestesia, la córtex está dormida. Por eso es que recuerden, y al menos se conforma con lo ahorita ya vamos a ver lo siguiente que vamos a ver, ese se llama mantenimiento anestésico y monitoreo. Toda respuesta que tengamos en monitoreo anestésico de tipo nociceptiva, es decir, yo veo en el monitor que empezó a taquicar, es decir, de una manera u otra el corazón empezó a latir más pronto. ¿Por qué? Lo primero es lo que yo pienso, tengo taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca en un paciente que está sedado o que está anestesiado. ¿Qué significa?
dolor, está generando una respuesta de tipo simpática o respuesta de tipo no cisectiva, ¿ya? Pero esa respuesta dolorosa, que puede ser en frecuencia cardíaca, en saturación de oxígeno, en curva pletismográfica, que puede ser inclusive en capnogramas, que puede ser en el electrocardiograma, cuando veamos, digamos, lo que se llama una taquicardia de tipo ventricular, que es